presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Mañana es 12 de febrero. ¿Y qué pasa los 12 de febrero? Bueno, que se celebra el día de nosotros, los jóvenes. Hay algunos que son jóvenes eternos. Yo quiero ser joven eterno. Pero el caso es que mucha gente no sabe de dónde viene la fecha. O los que saben no se han detenido a reflexionar en lo que ocurrió ese día. ¿Y qué fue lo que pasó un 12 de febrero, en específico de 1814? Cuenta la historiografía venezolana que un valeroso José Félix Rivas, que era uno de los segundos del libertador Simón Bolívar, se aposentó, por decirlo de alguna manera, en La Victoria, estado Aragua, ¿no? Como no tenía tropa y estaba defendiendo, por cierto, la plaza, como se decía en algún momento, estaba defendiendo el territorio en medio de, esa lucha de verdad sanguinaria que representó la pugna de los patriotas contra José Tomás Boves. Allí, en ese sitio, habían quedado los segundos de José Tomás Boves al mando de Morales, que era uno también, Francisco Tomás Morales, uno de los subalternos de José Tomás Boves, que comandaba tropas realistas. Bueno, cuando José Félix Rivas se monta a tratar de defender la plaza y a tratar de hacer de allí un bastión de resistencia, se consigue con que no tiene tropas. ¿Y qué nos dice la historiografía venezolana? Bueno, como no tenía tropas, los muchachos se lanzaron valerosamente a defender la victoria y a hacerle frente a los realistas, allí comandados por Morales. ¿Qué nos dice un poco algo más ajustado a verdad, luego de que han pasado tantos años? Y sobre esto sabe más Daniel que yo, porque ha revisado el episodio. Que muchachos de entre 12 y 20 años, mañana hasta la tarde, y se salvó Rivas, que es una batalla que termina obteniendo el bando patriota, porque Campo Elías se mete por un lado. Eso hay narraciones de todo tipo, ¿no? De Venezuela heroica, las narraciones de Juan Uslar Pietri, que son un poco más, digamos, historiográficamente rigurosas, de todo tipo, donde un movimiento, literalmente un movimiento de guerra magistral de Campo Elías, termina llegando por la retaguardia, bueno, y sorprende a los realistas y entonces, bueno, logra la victoria para el bando patriota. Pero no se ha reflexionado sobre esto, Daniel, al punto de que esta es una fecha que llega al 1947, yo no sabía esto, lo estaba investigando hoy, cuando la constituyente del trienio Adeco, que se promulga como fecha para conmemorar el Día de la Juventud en honor a más de 100, creo que fueron como 200 jóvenes que cayeron allí en total al final de la tarde de esa batalla. O sea, hay una mortandad, literalmente, Daniel. Bueno, yo creo que el caso y el tema de José Félix Rivas es quizás uno de los más difíciles en la historia o lo que significa la historia de Venezuela, tomando en cuenta lo que han sido las verdades o los mitos fundacionales que la historiografía nacional ha inventado sobre el asunto. Pero yo recuerdo una cosa y siempre doy algo en particular, que es lo relacionado, y tomo en mis manos el libro La historia oculta de la independencia de Venezuela, de Francisco Alfaro Pareja, porque es él quien hace una serie de explicaciones sobre eso que en el subtítulo indica la guerra idealizada y la paz imperfecta. Hay algo que a mí me ocurría, ¿no? Con respecto al amigo prócer José Félix Rivas, ¿no? Si uno revisa la historia, Neymar, lo que te cuenta la historia sobre José Félix Rivas es que José Félix Rivas, y es lo que yo recuerdo de niño en los libros de primaria, el relato era que José Félix Rivas era capturado por las fuerzas realistas, era ejecutado y era decapitado. Y al ser decapitado, su cabeza fue pasada por aceite
y la expusieron en una jaula en la Plaza Mayor de Caracas, lo que hoy es la Plaza de Bolívar. Entonces yo veía eso y cuando tú lees eso fuera de contexto, tú dices, oye, pero qué desgraciados los verdugos. Y este pobre hombre Rivas, ¿cómo lo matan así? Pero cuando uno empieza a enterarse de los temas de la historia y empieza más o menos a darse cuenta de que hay otras cosas, pues, de que hay otras formas, de que hay otras maneras, de que uno veía de que los castigos físicos tenían una razón y de que mientras más rudo fuese el castigo físico era porque peor era la falta que había cometido, real o supuesta. En el caso de Rivas, se sabía que su martirio final estaba vinculado y la exposición de su cabeza en la plaza no era para escarnecer a los patriotas, sino para calmar a la población. Porque José Félix Rivas era un psicópata. Uno de los tantos psicópatas que fue llamado por la guerra, ¿eh? Porque estamos hablando de que eso pasa en la guerra. Claro. Las guerras son capaces de llamar a psicópatas porque hay sangre, hay todo lo que a un psicópata le gusta. Hay sangre, hay muertos, hay impunidad, hay saqueo, hay tiro, tal. Y entonces se suman personajes como José Félix Rivas, cuyo ¿cómo se llama? Hobby, después de cada batalla, era decapitar a los cuerpos de los caídos y colocarlos en forma de pirámide a la entrada de los pueblos donde había ganado una batalla para escarmentar al enemigo. Ese era Rivas. Y Campo Elías, ¿y quién lo salva? De Campo Elías es la famosa frase que dice, el señor dice que había que acabar. Campo Elías era español, había nacido, era peninsular. Creo que era asturiano también. Y el tipo decía, Campo Elías, que él estaba dispuesto a acabar hasta con el último español de Venezuela y que si el último era él se mataba. Para que no quedara ni uno. O sea, imagínate tú, ¿no? Esa es la categoría. Entonces, si nosotros revisáramos a nuestros próceres mejor y los escogiéramos mejor, nos daríamos cuenta. Cuando uno ve a los políticos de hoy, ¿verdad?, lanzándose las de heroicidad y todo eso, uno dice, mira, cuidado, porque estamos hablando de unos personajes, ¿verdad?, que tienen sus luces y tienen sus sombras. Bueno, pero a ellos les debemos nuestra independencia. Bueno, sea lo que significa nuestra independencia, se la debemos a ellos. A los nobles que entregaron buena parte de su fortuna para comprar armas y a los que llegaron en alpargata y salieron millonarios del asunto. A los que llegaron para matar hasta el último español y a los que llegaron para ofrecer su vida. A los que corrieron en medio de la batalla con una bandera y fueron asesinados y a los que terminaron el fin de sus días echando el cuento de lo que habían vivido. A todos ellos se lo debemos, pero con sus luces y con sus sombras. Claro. Con sus luces y con sus sombras. Yo recomiendo ese libro que lo leí a su vez por recomendación tuya, el libro de Alfaro Pareja. Sí, de hecho tengo una reseña por ahí grabada de él para sacarla probablemente en mi canal en estos días. Tiene grabada más de un año, creo yo, y no le he publicado. Sí, sobre el libro de Alfaro Pareja. Ya hice un tanto con el libro que también recomiendo, que es el de Uslar Pietri, que estudia un periodo más corto, no pretende abarcar toda la época de la independencia. El de Alfaro Pareja incluso se va a la posindependencia y una cosa muy poco tratada, ¿no?, que es cómo se regulariza la relación entre la corona española y eso que se va a llamar luego Venezuela, después de que se independiza la segunda de la primera, ¿no? Eso es bien interesante porque allí es donde la gente no cree esto, Daniel. Pero, y él hace estudios sobre los temas del dinero que quedó pendiente por las deudas de guerra. Allí es donde estuvo la mayor traba para la independencia, el tema de honrar, digamos, los fueros y las deudas
de todo ese poco de gente que echó plomo durante toda la guerra y sobre todo a los extranjeros, ¿no? Y a los españoles. Mira, la historia de Campo Elías es simpática. Vamos al corte comercial, pero es simpática porque él fue el héroe en la batalla de la Victoria, porque él salvó a Rivas. Si no a Rivas, probablemente lo hubiesen fusilado, le hubiesen cortado la cabeza ese mismo día. Sí, muy probablemente. Lo salva porque ¿a quién estaba enfrentando? Repito, Rivas, a otro psicópata, que es el mayor psicópata que tuvieron los realistas. Eso era Jason versus Freddy. Godzilla versus King Kong. Vamos al corte, ya venimos con más de que era José Tomás Bóves, ¿no? Pero Campo Elías termina muerto a las 2 semanas cuando se produce aquella famosa batalla también de San Mateo, ¿no? Donde, bueno, ahí está el famoso cuento de Ricaurte y la inmolación y todo eso. A Campo Elías lo hirieron y murió después de esa herida después de la batalla de San Mateo. Contra Bóves también. Bóves había dejado a Morales en la Victoria y luego siguieron combatiendo en la zona y bueno, y allí se produce también otra sanguinaria batalla. Ya sería el 27 de febrero, otra fecha que como que está, bueno, salada en el calendario. Tiene lo suyo. Pero vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues